Señoras y señores, muy buenas noches. Mi nombre es Oscar Díaz y no se equivocaron, están en sintonía de ATV Más y su programa de todos los domingos a las 7 de la noche con repetición a las 11, Cara y Sello. Hoy tenemos un programa muy variado para ustedes, como siempre exige la coyuntura. Vamos a ir anunciando los invitados a medida que avanza el programa, pero como siempre, empezaremos con nuestro mensaje editorial de la semana. Amigos de Cara y Sello, esta semana el Poder Judicial condenó al polémico y contestatario exgobernador de Cajamarca, Gregorio Santos, nada menos que a 19 años y 4 meses de prisión efectiva por los delitos de colusión simple, colusión agravada y asociación ilícita para delinquir por direccionar proyectos públicos en su beneficio. Para variar, este es otro sentenciado que se encuentra prófugo, tratando de evadir al largo brazo de la ley. Pero Santos no es el primero y menos aún el único político de izquierda que está investigado, procesado o sentenciado por robarle al Estado. Tenemos también al misógino exgobernador de Junín, Vladimir Cerrón, que fue sentenciado por los delitos de negociación incompatible y aprovechamiento del cargo en el caso de obras de saneamiento en La Oroya. Si bien salió de prisión, Cerrón tiene una condena de 3 años y 9 meses que cumplir. No podemos olvidar, por cierto, en esta lista a la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, que para evitar su vacancia en el cargo vendió su alma al diablo, léase Odebrecht y OAS de Brasil, cumpliendo ahora 24 meses de prisión preventiva en Santa Mónica. Podríamos seguir mencionando nombres y casos de otros políticos de izquierda que con el cuento de la defensa de los pobres entraron a robar a alcaldías y gobiernos regionales. Pero preferimos llamar a la reflexión sobre el hecho de que en estos tiempos de posiciones extremas en el Perú y el mundo, nada es blanco y negro. Ni todos los conservadores son malos, ni todos los izquierdistas son buenos. Ni todos los empresarios carecen de escrúpulos, ni todos los que leen a Marx exudan santidad. Y esto incluye, por supuesto, a los periodistas, muchos de los cuales han renunciado a su papel de fiscales para fungir de jueces y muchas veces de verdugos, manchando honras a diestra y siniestra. Winston Churchill dijo alguna vez que el socialismo es la filosofía del fracaso, el credo de la ignorancia y la cúspide de la envidia. Sinceramente, no sé si sea para tanto, pero en el caso peruano, por lo menos, ha quedado probado de modo palmario que ser político de izquierda nunca más será sinónimo de honradez per se, salvo mejor opinión. Y con esto nos vamos al primer contacto de la noche, en este caso con Nueva York, con nuestro corresponsal José González, porque esta semana, sin duda alguna, ha sido noticia el asesinato de un líder de las fuerzas de Irán, la represalia, etcétera. De eso vamos a hablar rápidamente. Primero, confirmaremos que estamos en la línea con José González. José, buenas noches. Buenas noches, Oscar. Encantado de estar en el programa. Gracias, José. Voy de frente a los temas. La opinión pública norteamericana apoya el asesinato cometido contra el general iraní Qasem Soleimani. ¿Realmente Trump cuenta con la anuencia de la opinión pública norteamericana? Mira, de acuerdo a una encuesta hecha por USA Today, Ipsos y difundida nacionalmente, el 40% de los norteamericanos aprueban la eliminación de Soleimani, pero solo el 25% se siente más seguro luego de esta medida. El 60% de esos mismos encuestados consideran que esto incrementa posibles ataques en el Medio Oriente de los Estados Unidos o que hubiese una guerra, y el 52% de los americanos lo considera como una medida temeraria. El mismo 50% de los norteamericanos considera que esto incrementa las posibilidades de que Irán se convierta en un poder nuclear, y el 40% coincide, este 40% de aprobación del ataque, Oscar, con lo que es la base de la popularidad de Trump, que es 40% sólido, y eso se llama en este país la base política de Trump, a la que él acude sistemáticamente. Ahora, José, el ataque, el asesinato del cual estamos hablando,
¿realmente se justificaba de alguna manera, por decirlo, qué asesinato se justifica? Pero ¿había una justificación estratégica, geopolítica, o era más bien, como creen muchos, una estratagema, una medida distractiva de parte de Trump para quitar los reflectores sobre su posible vacancia? Queda claro que en este país y casi a nivel global nadie lamenta la eliminación de Soleimani, porque queda muy claro que era responsable de una serie de actos de violencia en el Medio Oriente. También era un operador político, entendiendo el contexto del Medio Oriente, que tenía muchas amistades en los propios enemigos de Irán y quienes lamentan que ha sido eliminado este actor. Sin embargo, aquí hay un cuestionamiento muy claro. Los ataques a los que alude el gobierno, ¿eran inminentes o eran inminentes? La administración Trump no ha podido demostrarlo y ni republicanos ni demócratas creen que eso haya sucedido. Y la otra es que no se midieron las consecuencias de eliminar a un personaje iraní de esta dimensión. Ya Bush, hijo, y Obama habían tenido la posibilidad de eliminarlo y habían decidido no hacerlo por las consecuencias. Según Farid Zakaria, el analista internacional de CNN y del Wall Street Journal, que es muy seguido, dice que Trump no tiene una política exterior, sino impulsos, una vocación por el aislamiento y la unilateralidad y la belicosidad. Ninguna información ni ningún análisis apunta que esta decisión se tomó en virtud del impeachment, de la interpelación que debería ya entrar a su fase formal en el Senado la próxima semana, sino una decisión muy unilateral de Trump, sin una justificación clara. De ahí lo controversial. Claro. La medida. Esas cosas solo se le ocurren a Trump, sinceramente. Última pregunta puntual, ya estamos hablando en tiempo. ¿Hay posibilidad de guerra inminente o simplemente esto queda en un conflicto y se acaba el tema, digamos, diplomáticamente? En este instante no, porque ambas partes han decidido desescalar las medidas. Los mensajes son muy claros. Ni Trump quiere una guerra, ni los iraníes quieren una guerra porque no favorecería a ninguna de las partes. Sin embargo, los Estados Unidos están enviando 3.500 hombres más al Medio Oriente. Las operaciones en territorio iraquí contra ISIS, contra el Daesh, se han suspendido. Hay que recordar que Irán y Estados Unidos eran socios inusuales en la guerra de ISIS. Y a pesar de ser una democracia, Irán no es un gobierno totalmente que tenga las mismas intenciones. Los sectores radicales iraníes pueden utilizar esta situación para escalar ataques o conflictos que podrían mantener la situación fluidamente, que es lo que estamos viendo actualmente. José González desde Nueva York, muchas gracias como siempre por ese contacto y por habernos aclarado el panorama en breves minutos para saber lo que viene con Estados Unidos, lo que viene con Trump y este conflicto que se desató en Irán. Muchas gracias, hasta cualquier momento. Encantado. Bien, y con eso ahora nos vamos con Viceversa Consulting, que nos presenta al primer invitado de la noche, Alberto Bengolea del PPC. Paz social, equilibrio ambiental, inversiones seguras. Para alcanzarlos, usted cuenta con un equipo multidisciplinario y de alta experiencia en asuntos sociales, medio ambiente, comunicaciones y redes, seguridad y salud ocupacional, asuntos legales y permisología. Desde hace 20 años, Viceversa Consulting, Gerencia Soluciones. Bien, estamos ya con nuestro primer invitado que acaba de llegar. Se volvieron locos en el estudio. ¿Por qué? Porque está en campaña. Es el líder del PPC. Buenas noches, Alberto. Encantado de tenerte en Cariceño. Claro, un gusto estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Vamos entonces a lo nuestro. Para empezar, la disolución del Congreso, para conocer, además para que el público conozca tu posición, la del PPC, ¿es constitucional o no es constitucional? Porque esta semana se va a pronunciar el tribunal. Lo dijimos en su momento y no voy a cambiar de opinión porque sea más o menos electoral o le caiga simpático a la gente. Yo sé que la enorme mayoría de la población estuvo muy contenta con el tema, como que estuvo contenta también cuando cerró el Congreso Alberto Fujimori en la década del 90. Para nosotros no es constitucional porque, según nuestra interpretación, no se cumplió el presupuesto constitucional. Ahora, he escuchado a prestigiosos abogados. O sea, eso de la negación fáctica, eso no existe. O sea, me enseñas en qué lugar de algún texto constitucional teórico o legal existe y no existe en ninguna parte, se lo inventaron.
Pero bueno, he escuchado a prestigiosos abogados defender tesis contrarias, he escuchado a otros defender la tesis mía, creo que es una materia finalmente interpretable y como lo he dicho más una vez, ya esto está en manos de quien debe dirimir y como hombre de derecho habrá que aceptar lo que diga el supremo intérprete, que es el Tribunal Constitucional. Claro, pero ustedes obviamente no llegarían, a pesar de esta posición, a pedir, por ejemplo, la vacancia de presidente Vizcarra en el Parlamento. No, te agradezco la pregunta. No por una cosa que es fundamental, mira. Existe una cosa que se llama la realpolitik, es decir, en el Perú lamentablemente estamos acostumbrados a que si tú estás en una posición contraria a la mía, no paro hasta tumbarte o eso a hablaba en el editorial, intento. exacto. Entonces eso no nos lleva a ninguna parte. A ninguna parte. Nos hemos acostumbrado aquí, esto es matar o morir, y no es así. O sea, tenemos que aprender a encontrar puntos intermedios en donde podamos convivir. De eso se trata la convivencia, el pacto social. Juan Jacobo Rousseau, porque esto no es una cosa nueva, ¿no es cierto? Tenemos que ceder cada uno espacio de nuestra libertad para poder todos de esta manera convivir en paz. Y yo creo que en este momento, y sobre todo después del pobre espectáculo que hemos visto en los últimos 3 años, con un Congreso de la República que arruinó una oportunidad espléndida, ¿no es cierto?, de hacer cosas. Un gobierno ejecutivo que también le ha arruinado. Después de toda esta pelea que no nos lleva a ninguna parte, este Congreso que viene tiene que tener la capacidad y el nivel moral de ponerse por encima de peleas y tratar de construir... y hacer política con P mayúscula. Así sí. Fiscales anticorrupción, ¿ángeles o demonios? Ni una ni otra cosa, son profesionales. Hay gente que los odia, No. hay gente que los ama, cree que todo lo que ellos dicen es palabra santa, y hay quienes, claro, quieren verlos fuera de la Fiscalía. ¿Cuál es la posición tuya? ¿Cuál es la posición del PPC? Ni creo que sean, que su palabra sea la última interpretación de la justicia divina, ni creo tampoco que sean personas infalibles. Es decir, me da la impresión que son profesionales que están haciendo su tarea dentro de un sistema judicial peruano lleno de limitaciones y de dificultades. El otro día, cuando exponía uno de los presupuestos legislativos del PPC y hablábamos de la reforma de justicia, decíamos que tendríamos que enfrentarla, para comenzar, haciendo más atractiva la carrera judicial. Hoy, servir en el sector justicia es, digamos, el menos amable de los lugares para trabajar en el Estado. Cualquier lugar es mejor que el Palacio de Justicia o el Ministerio Público. O sea, yo rescato, más allá de estar o no de acuerdo con algunas opiniones, el trabajo de nuestros fiscales, que en las peores condiciones tienen que realizar investigaciones Ahora, importantes. pero ¿no se está excediendo la Fiscalía Anticorrupción, por ejemplo, con la prisión preventiva? ¿No es acaso meter 3 años a alguien por en prisión preventiva es casi una condena? No tengo duda, no solamente los fiscales, los jueces fundamentalmente, porque al final el fiscal puede pedir lo que quiera, pero es el juez el que toma la decisión, porque debemos entender que es el juez el encargado precisamente de velar por la tutela de los derechos de todos, ¿no es cierto? Entonces, si el juez dicta la prisión preventiva, ahí lo que habría que entender es si nos estamos excediendo o no. Y en eso sí, Oscar, creo que todos los juristas que ven este proceso desde fuera, todos coinciden que hay una exageración. O sea, no se trata que todo aquel que sea acusado tenga que ir a prisión preventiva. O sea, esto es un absurdo. Cuando tú lo hablas afuera, la gente no entiende qué es lo que está pasando, ¿no? Respecto a Keiko Fujimori, ¿qué es lo que piensa Alberto Bengolea? Ella ha dicho que da un paso al costado, que hace una pausa en la política, pero va a tener en el Parlamento representación. Hablemos claro. En ese momento, en Caricello estamos hablando con un inminente y muy posible congresista, en el caso del PPC. Gracias. Pero también es cierto, según las encuestas y además el sentido común, que va a haber un grupo no deleznable de gente de Fuerza Popular. Entonces, ¿cómo van a convivir con ellos? Si algunos de ellos prometen incendiar la pradera. Sí. Y otros que se han puesto más a la derecha ellos todavía, ¿no es cierto? Sí, cosa de cierto. locos, con estos vientres de alquiler que pululan en la política peruana. Pero a ver, ¿qué es lo que hay que decir? Varias cosas. Yo creo que el fujimorismo perdió la gran oportunidad que le dio a la historia de resarcirse. El fujimorismo ha tenido un extremado poder 2 veces en nuestra historia. Y las 2 veces destruyó la democracia. O sea, las 2 veces. Cuando tuvieron todo el poder en el Ejecutivo, ¿no es cierto?, a través de una dictadura, destruyó la democracia, rompió el orden constitucional, cerró el Congreso, bla, 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 bla. Y cuando años después el Perú generoso, ¿no es cierto?, vuelve a darle otra oportunidad, dándole una mayoría congresal como nunca antes se había visto, destruyó otra vez la democracia, forzando la situación que ya todos conocemos, con una actitud revanchista, infantil. A pesar de ello, ¿te queda algo de optimismo respecto a lo que pueden hacer en este Parlamento? No, yo tendría la impresión que deberían recibir un severo castigo de la población en la votación. No tengo mucha ilusión que eso ocurra. Es lo que te iba a decir. Porque lo que yo pienso, además lo vengo diciendo, es que el gran culpable del deterioro político del Perú
somos todos los peruanos, porque no terminamos de entender que el origen del poder está en el voto. O sea, cuando se dice la clase política, ¿cuál clase política? Los que hacen política son ciudadanos como tú y como yo, gente que estuvo sentada a tu mesa y que un buen día por determinadas circunstancias asume un cargo público, pero son hijos de nuestras casas, entonces somos nosotros los que tenemos un problema muy serio. Entonces, cuando yo escuchaba en el quinquenio pasado que decían, no me representan, yo decía, espera un ratito, no hay ninguna institución, ninguna, que represente mejor a una sociedad, no estoy diciendo la peruana, a cualquier sociedad, que su Congreso. Porque ahí están en exacta proporción de la cantidad de votos de los votantes. Entonces, que no te gusta lo que cuando te ves al espejo es una cosa distinta. Pero entonces quienes debemos cambiar somos nosotros. ¿Cómo se entiende que la gente diga que los grandes culpables fueron los fujimoristas y ahora me enseñan una encuesta donde están punteando a los fujimoristas? O estamos todos locos, o no entendemos el problema, o no lo queremos entender. PPK, hace poco salió un artículo muy interesante hablando de que se había dado el fin de los presidentes gerentes, ¿no? Hablando de PPK, de Piñera, de Chile y de Macri. ¿Tú crees que efectivamente hemos llegado al fin de la tecnocracia en la política? Yo creo que es un poquito más complicado que eso. La tecnocracia en la política ha sido una manera de llamar en un cortito tiempo y con un rotundo fracaso además a esta suerte de políticos que se hacen llamar no políticos. Me explico. El drama comenzó con los famosos outsiders, tienes edad conmigo para recordarlo, ¿no es cierto? Belmont fue el primero con aquella alcaldía. Para el autogolpe se hablaba de los partidos tradicionales y decía Fujimori, y yo siempre decía, pero ¿qué hay menos tradicional que los partidos? O sea, lo más tradicional en el Perú eran las dictaduras. En realidad lo que había que fortalecer eran los partidos, pero bueno. Y en los últimos 30 años, lo más tradicional que ha habido en la política peruana son los outsiders. Exacto. Con el nombre que quieras. Desde 1985 inclusive, porque si tú analizas el triunfo aprista del 85, fue el triunfo de un chiquillo que aparecía haciendo la novedad y diciendo, bueno, yo voy a cambiarlo todo. ¿Qué cosa fue Alberto Fujimori en el 90? Lo mismo, el tecnócrata que decía que él iba a cambiarlo todo porque él no era político. ¿Qué cosa fue Toledo después? El que tampoco era político y venía a cambiar las cosas. Y Humala tampoco era político y él sí sabía cambiar las cosas. Y PPK, el tecnócrata, porque los partidos apestaban, que iba a cambiar las cosas. Y te he leído. Y me pareció muy interesante porque es cierto, en todos esos casos que has mencionado, todos sus partidos desaparecieron. Porque, ojo, en el caso de Fujimori, si bien queda su colchón, ha cambiado de nombre 10 veces. Y muchísimas más. El drama es que nunca fueron partidos políticos y siempre responsabilizaron a los partidos políticos. Tenemos 35 años en que los partidos políticos no gobiernan el Perú y le siguen echando la culpa a los partidos políticos. Pero por eso digo, o sea, tenemos una responsabilidad todos nosotros. Y lo advierto porque hoy tenemos a un par de clones, ¿no es cierto? Acuña de APP y Guzmán del Partido Morado son exactamente lo mismo. A ver si abrimos los ojos. Es el mismo discurso. Yo le pido a la población, por favor, nos están llevando las narices por el mismo camino. Exactamente el mismo discurso. No soy político, tecnócrata, yo voy a cambiar las cosas, solamente nosotros podemos hacerlo. Es como si no hubiéramos aprendido nada. Sin ideología y sin nadie que pueda fiscalizarlo. Hablo en general, porque es así. Lo único que sabemos de estos pseudopartidos, mal llamados partidos, es quién va a ser su candidato presidencial. Porque normalmente se forman alrededor de una persona que quiere ser candidato presidencial. Sí, claro. Un día Fujimori se levantó y dijo, yo quiero ser presidente, y nació el fujimorismo. Otro día Toledo dijo, oye, yo quiero ser presidente, y se armó el toledismo. Claro, después desaparecieron todos. Y el humanismo igual, y PPK igual, y ahora Guzmán un día se amaneció y dijo, yo quiero ser presidente. Entonces, y no aprendemos, Oscar. Es un drama. Necesitamos, para hacer una gran reforma política en el Perú, que la reforma comience en el voto, en los votantes. En ese contexto, Alberto Bengolea, en ese contexto, porque ya nos va a ganar el tiempo, gracias, la reflexión es, ¿y qué pasa con el PPC? El PPC tiene estructura, tiene ideología, tiene cuadros, se forma, yo los conozco desde mi juventud, he visitado el PPC, no milito, por supuesto, por obvias razones en ningún partido. Pero digo, ¿por qué no gana elecciones? Tú tienes un reto acá muy grande. Tienes que ganar, porque uno compite para ganar y un partido compite para ganar. De acuerdo. ¿Qué vas a hacer? Varias cosas. La primera, te agradezco la reflexión, porque precisamente el PPC ha sido víctima de este discurso insano que tiene 35 años en el país. Entonces nos ponen el cartelito. Y yo hago una sola reflexión, queridísimos amigos, por si no nos hemos dado cuenta, el PPC no ha gobernado nunca en 35 años, jamás. O sea, todo este desastre, el PPC no tiene ninguna responsabilidad. La última vez que el PPC gobernó en serio fue Luis Bedoya Reyes, alcalde de Lima, y hasta hoy siguen diciendo que fue el mejor alcalde de Lima. A partir de entonces, con este discursito tontón, ¿no es cierto?, que los partidos no sirven, el PPC no tiene una oportunidad. Y sí, el PPC ha seguido, sin embargo, trabajando.
tercamente, si quieres decirlo, yo lo admito, porque se han cometido errores enormes y también los recuerdo, ¿no es cierto? Sí. Ok, pero ¿qué ha permitido que el PPC siga viviendo? ¿Sabes qué ha hecho el PPC siempre? Sigue formando cuadros. Sí, en este momento tengo una promoción de 60 chicos que están terminando su curso de formación después de haber visitado la realidad de la selva peruana, de la sierra, visitando el país. En este momento tenemos una cantidad linda de jóvenes candidateando al Congreso de la República, no porque sean jóvenes, sino porque están súper preparados. Yo doy fe de cada uno de ellos, me ha tocado ser profesor de ellos también. Entonces, ese es el trabajo que hace permanentemente un partido político. Hay que ganar, hay que ganar. Tenemos que encontrar el camino, tenemos que encontrarlo. La actual administración del PPC, que ha buscado la renovación del Partido Popular Cristiano, tiene apenas 2 años en la gestión. Encontramos un partido prácticamente destruido, lo estamos rearmando. Comenzando nada más, tuvimos que enfrentar una campaña municipal. ¿Cómo hubiera sido que dijésemos, no estamos listos? No, dijimos, hay que dar la cara, con los riesgos que eso supone. Y aquí estamos otra vez presentando nuestros mejores cuadros a los jóvenes del PPC, con la ilusión renovada y con ideas claras. Somos el único partido, y con esto termino, que ha presentado proyectos de ley, ya el único. 21 proyectos de ley están para disposición de todos ustedes, ningún otro lo ha hecho en la historia. Somos el único partido que ha respetado la paridad y la alternancia, porque tenemos mujeres suficientes para dar la cara al más alto nivel. Todas esas cosas que la gente las reclama, en el PPC las practicamos, no las decimos. Cuando yo escucho a otros, yo digo, esto es puro bla, bla, bla. Ya estoy harto del bla, bla, bla. Yo te escucho y recuerdo la imagen de Cuevita frente al arco, espero que no patees arriba, que le metan gol. Eso necesita el PPC. Muchas gracias. Muchas gracias, Oscar. Suerte. Muy amable, gracias. Nos vamos, amigos, a la pausa de la primera del programa. Regresamos luego con un tema que tiene que ver con el pasado y presente de Alberto Bengolea, el deporte. Pero en este caso hablamos de empresa. ¿De qué? De Universitario de Deportes, que está al borde de cambiar por enésima vez su administración. Va a estar con nosotros el actual administrador general de la U y un experto para analizar qué le espera a este importante equipo de fútbol en el Perú. Vamos entonces con el dato duro de hoy. ¿Saben ustedes en cuántas manos, en cuántas personas va a estar la mitad del dinero de todo el mundo? Miren nuestro dato duro, la pausa y volvemos. Llega a ATV alguien que no se vende ni se regala. Es cierto, hay quienes no nos vendemos y la verdad no es cosa de juego. Soy Juliana Oxenford y estaré en ATV haciendo periodismo claro, directo y objetivo. Muy a mi estilo, al estilo Juliana. ATV Noticias, al estilo Juliana. Desde mañana a las 7 de la noche por ATV.